¿Alguna vez te has preguntado por qué, aunque crees en Dios, tu mente sigue herida? ¿Alguna vez has sentido ese tipo de dolor que no se manifiesta en los exámenes, pero que consume tus pensamientos, tus sentimientos, tu fe? Y si te dijera que hay heridas que la ciencia nunca podrá sanar, pero que Jesús ya curó con solo una palabra. Hay dolores que los medicamentos no pueden alcanzar, recuerdos que ninguna terapia puede borrar. Y ahí es donde entra el poder que pocos conocen, el poder que emana de la voz de quien creó todas las cosas. Porque Jesús no solo vino a sanar cuerpos, vino a restaurar almas quebrantadas, renovar mentes atormentadas y liberar corazones cautivos. Pero ¿por qué nadie habla de esto en los púlpitos? ¿Por qué la mayoría de las iglesias prefieren silenciar el dolor del alma con versos cortados, fórmulas de obediencia y doctrinas que ignoran lo invisible? Porque lo que Jesús enseñó sobre la mente herida es demasiado profundo, demasiado revelador y demasiado peligroso para quienes prefieren mantener al pueblo dormido. Nos enseñó que la verdadera batalla tiene lugar dentro, en las regiones espirituales de la mente, donde el espíritu y la carne libran una guerra silenciosa, una guerra que muchas veces se disfraza de religiosidad. Jesús vio lo que nadie vio, donde los fariseos solo veían a un endemoniado, a un marginado, a un sucio. Él veía a un hombre atrapado dentro de sí mismo, encadenado por voces, traumas, culpas. Y cuando liberó, no solo dijo, vete, él dijo, vete en paz, tu fe te ha salvado. Paz, esa simple palabra que muchos predican, pero pocos realmente experimentan. Porque la verdadera paz solo puede surgir cuando la mente es lavada por la verdad que el mundo rechaza. La verdad que cura las heridas que la religión no toca. La Biblia está llena de revelaciones espirituales que no se leen en los templos. Textos que hablan de mentes que se pierden en el desierto de la culpa, de almas que lloran en silencio, del tormento mental de personajes bíblicos que hoy serían diagnosticados como deprimidos, ansiosos, inestables. Pero Jesús nunca trató a estas personas como pacientes desechables. Los llamó por su nombre, entró en el dolor, habló con espíritu, no con fórmulas. Mostró que la fe no es una máscara para ocultar las heridas, sino una espada que atraviesa lo que nos aprisiona por dentro. Nunca se escucha eso en las escuelas dominicales, porque esto requiere valentía para mirar hacia el abismo del alma, para afrontar la oscuridad interior que todos llevamos. Requiere salir de la superficie de la fe y profundizar en lo invisible a los ojos, pero que grita en el alma. Jesús curó los ojos ciegos, pero también curó la ceguera interna. Liberó a los poseídos, pero también calmó las mentes inquietas. Y más que nada reveló que la verdadera curación comienza cuando la luz de la verdad invade los rincones oscuros de nuestro interior. Lo que les voy a mostrar en este video no es solo un estudio bíblico, es un camino, una inmersión en las enseñanzas olvidadas de Jesús sobre el dolor de la mente humana. Te mostraré versos que casi nadie comenta. Hablaremos de episodios de los evangelios que han sido mal interpretados durante siglos. Vamos a recorrer pasajes que la teología moderna teme abordar, porque revelan una espiritualidad viva y profunda que exige más que asistir a los servicios. Exige una confrontación con la propia alma. ¿Estás listo para esto? ¿Listo para escuchar lo que pocos tienen el coraje de enseñar? ¿Listo para dejar que Jesús toque donde nadie más lo ha hecho? Así que quédate conmigo hasta el final, porque lo que estás a punto de descubrir podría ser el comienzo de la curación que tu mente ha estado pidiendo a gritos, en silencio durante años. Lo que viene después no es luz, pero es liberador. Si en algún momento de estas palabras algo dentro de ti tembló, si un recuerdo te dolió, si una vieja duda resurgió o si una lágrima intentó escapar, debes saber, esto no es por casualidad.
Hay preguntas que llevan años dormidas en la mente y solo despiertan cuando el alma escucha algo que verdaderamente la conmueve. Por eso, ahora te invito a abrir este espacio como un altar de confesiones silenciosas y profundas. En los comentarios a continuación, comparta sus dudas espirituales, las que nadie ha podido responder jamás. Aquellos que tuviste miedo de verbalizar por miedo a parecer débil en la fe, aquí no serás juzgado. Aquí todos buscamos luz en medio de la oscuridad. Escribe también sobre las heridas que sientes, pero que nunca tuviste el valor de admitir, sobre los momentos en que tu fe vaciló, sobre las veces que preguntaste si Dios realmente escuchaba. Esta es tu oportunidad de romper el silencio. Este es tu lugar de expresión espiritual, porque la curación comienza con exponer a la luz lo que ha permanecido en la sombra durante demasiado tiempo. No es necesario que des detalles, no es necesario que te justifiques, solo un gesto, un comentario que diga, yo también tengo dudas, mi mente necesita curación, o incluso, Jesús, háblame. Esto, en sí mismo, es un acto de fe, un paso hacia la curación. Y si de alguna manera estas palabras reproducido, deja un me gusta. Esto ayuda a que este video llegue a más personas que también sufren en silencio. Personas que ahora pueden estar al borde del abismo, pidiendo a Dios una respuesta y que pueden encontrarla aquí, a través de usted. Suscríbete al canal. Aquí, cada video es una inmersión, una revelación, una búsqueda sincera de la verdad que muchos prefieren ocultar. Activa la campana, porque lo que viene en los próximos episodios es aún más profundo. Hablaremos de batallas espirituales libradas dentro de la mente, de curaciones de las que presenciaron los apóstoles, de promesas escondidas en las palabras de Jesús que aún hoy pueden transformar los corazones. Este no es solo otro viaje de contenido, es un llamado a aquellos que están cansados de respuestas prefabricadas. Es un punto de encuentro para los heridos que todavía creen. Ahora te toca a ti. Comenta, reflexiona, confiesa. Tu curación puede comenzar hoy. Pero entonces, ¿cómo empieza todo? ¿Cómo nace este dolor que nadie ve, pero que paraliza el alma? Esa tristeza que no puedes explicar. Esa angustia que aparece de la nada, pero en el interior se siente como el peso de siglos. El sufrimiento emocional, cuando no se trata a la luz del espíritu, se convierte en una cadena invisible. ¿Y el más peligroso? Ella no se manifiesta con gritos, se esconde en silencio. ¿Cuántas veces has escuchado a alguien decir que está bien, pero en el fondo está hecho pedazos? ¿Cuántas veces has respondido, todo está bien, cuando por dentro parecías hundirte? El alma herida tiene un comportamiento que la religión tradicional muchas veces ignora, permanece en silencio, y es en este silencio que la oscuridad aprovecha para construir fortalezas mentales, muros invisibles que te alejan de Dios, de la paz, de la fe verdadera. La Biblia está llena de historias de personas emocionalmente destruidas, pero estas historias rara vez se presentan como dolor del alma. Solo vemos el milagro final, la curación visible. Pocos predicadores hablan de la agonía interna de Job, de la desesperación de David, de las lágrimas de Jeremías, de la angustia de Elías hasta el punto de pedir la muerte. No, la mayoría solo cita la victoria, pero el dolor invisible, eso se descuida. Y sin embargo, el Señor está cerca de los de corazón quebrantado. Está escrito en el Salmo 34:18 como una promesa silenciosa que atraviesa los siglos para llegar a ti ahora mismo. Jesús nunca ignoró estos dolores. Te miró a los ojos, sintió el peso de su alma herida, vio lo que nadie más vio. Solo recuerde al paralítico en el estanque de Betesda. Aquí había un hombre que sufría un dolor mucho más profundo que la parálisis. Fue desacreditado, abandonado, olvidado. La mente de ese hombre estaba herida por años de frustración. ¿Y qué hace Jesús? Él pregunta, ¿quieres ser sanado?
Una pregunta aparentemente obvia pero profundamente espiritual. Jesús estaba accediendo no al cuerpo, sino al alma de ese hombre. La respuesta no fue sí, fue un lamento. Dijo, no había nadie, ningún hombre, sin amigos, ningún sacerdote, ninguna ayuda. ¿Cuántos hoy viven así, en silencio, esperando que alguien vea tu dolor? Pero todo el mundo solo mira hacia afuera. Si pasas por esto, siéntete así. Comprende. Jesús ve lo que nadie más ve. Se está librando una guerra en las mentes de los creyentes y esta guerra no se libra con rituales, sino con discernimiento espiritual. La mente herida es el campo de batalla donde el enemigo siembra mentiras. No eres amado, estás solo, fallaste, Dios te ha olvidado. Pero la palabra revela que el mismo Jesús también sintió el abandono. Clamó en la cruz, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Mateo 27:46. ¿Entiendes esto? El Hijo de Dios, en su humanidad, tocó el punto más profundo del dolor emocional humano. Él no solo comprende tu dolor, Él lo vivió. Este dolor silencioso es como un veneno lento, destruye la identidad. Hace que muchos cristianos vivan una fe falsa, una espiritualidad mecánica, basada en las apariencias y no en una conexión real con Dios. ¿Y por qué sucede esto? Porque a menudo, en lugar de acoger el alma herida, los religiosos la condenan. Jesús hizo lo contrario. Se acercó a los rechazados, a los confundidos, a los despreciados. Él sanó el interior, tocó la memoria, la culpa, el trauma. ¿Recuerdas a la mujer encorvada? Ella había estado así durante 18 años. No podía mirar hacia adelante, pero Jesús la llama hija de Abraham. Él le devuelve su identidad espiritual antes de curar su columna. Esto es demasiado poderoso. ¿Cuántos de nosotros somos como ella, emocionalmente doblegados por viejos traumas, voces del pasado, palabras de maldiciones? Pero ¿qué hace Jesús? Él primero restaura quién es ella y luego restaura cómo se siente. Y ahí es exactamente donde comienza la curación, cuando te das cuenta de que Jesús quiere algo más que darte la fuerza para seguir. Él quiere restaurar quién eres realmente, lejos del dolor, la culpa y las máscaras religiosas. Y el primer paso es reconocer que la herida existe. No, lo que niegas se cura. Lo que está oculto no se puede liberar. El dolor silencioso del alma es una de las herramientas más sutiles que utiliza el enemigo para alejar a las personas de su llamado espiritual. Sabe que un cristiano con una mente herida se vuelve vulnerable, voluble, inseguro. Y ya la Biblia advertía, no os conforméis a este siglo, sino transformaos por la renovación de vuestra mente. Romanos 12:2. La curación comienza en la mente. Y eso es lo que el enemigo intenta impedir a cualquier precio. Y si cree que esto es solo una cuestión psicológica moderna, mire la reacción de Jesús ante el joven lunático en Marcos 9. Ese joven fue abrumado por un profundo tormento. Se arrojaron al fuego y al agua. Los discípulos no pudieron liberarlo. Jesús dice, esta casta no sale sino con oración y ayuno. Este es un código espiritual. Jesús estaba hablando de profundidades, de capas espirituales de sufrimiento. No era solo un demonio, era un sistema de dolor, una estructura espiritual que necesitaba ser rota con disciplina y revelación. Y por eso muchos rezan y no se sienten libres, porque todavía no entienden que algún dolor requiere más que palabras repetidas. Requieren de un encuentro real con la presencia de Cristo. Ayuno del ego, verdadera entrega del alma. Requieren reconocer que hay heridas que no se pueden curar solos. Si sientes que llevas dentro de ti un tipo de dolor que los demás no pueden ver, si sientes que aun cuando oras todavía hay angustia, tristeza, pensamientos que te alejan de la paz, no estás solo. Hay toda una generación de cristianos viviendo con heridas emocionales tapadas por doctrinas superficiales. Pero ha llegado la hora del velo rasgado. Y Jesús continúa diciendo,
Venid a mí todos los que estáis cansados y agobiados, y yo os haré descansar. Mateo 11:28. No importa cuántos años lleves viviendo este dolor, no importa cuántas veces te hayan ignorado, silenciado o regañado por sentir demasiado. Jesús no rechaza a los quebrantados, los llama, Él los escucha, Él los entiende y lo más importante, Él los sana. Pero para hacer esto necesitas coraje para abrir tu alma, admitir que el dolor existe, dejar de esconderse detrás de las apariencias, dar un paso hacia la verdad. Y ahora quiero saber de ti. Cuéntame en los comentarios, ¿alguna vez has sentido este dolor silencioso del alma? ¿Alguna vez has experimentado días en los que todo parecía estar bien por fuera, pero por dentro se estaba desmoronando? Escribe, mi mente necesita curación, si eso te habla. O simplemente comenta, Jesús, toca mi alma. Este simple gesto es una señal de que estás listo para ser restaurado. ¿Alguna vez has visto algo similar? Comenta abajo. Si este mensaje te llamó la atención, regístrate para recibir más revelaciones como esta. Que esta revelación te lleve a buscar la verdad, no en los hombres, sino en Dios mismo. Y cuando el alma herida finalmente se encuentre con Jesús, ¿qué sucede cuando alguien que lleva años de dolor emocional, trauma espiritual, abandono y exclusión tiene un encuentro real con el Hijo del Dios vivo? La respuesta está en las Escrituras. Está ahí, ante nuestros ojos, pero pocos tienen el valor de leerlo en profundidad. Porque lo que se esconde en esta narrativa no es solo una liberación espiritual, es una transformación mental, una renovación completa de la identidad, una reconstrucción de lo que había sido destruido por la oscuridad. Me refiero al hombre gadareno, el demonio poseído por Gerasa, uno de los casos más intensos de sufrimiento espiritual y mental registrados en la Biblia. Imaginemos la escena. Un hombre que vive entre las tumbas, desnudo, sucio, sangrando. Un hombre que ya no tenía nombre, rostro ni historia. Él era simplemente el loco, el poseído, el rechazado. Nadie pasó por ese lugar. Rompió cadenas. Él gritó. Se lastimó con piedras. Un hombre dominado no solo por demonios, sino por una mente destruida. Y lo más impactante, se había convertido en parte del paisaje. Ya no causó conmoción. Era como si ya se hubiera esperado su dolor. Un espectáculo trágico que se repite todos los días en el mundo espiritual. Personas completamente desgarradas, pero que la sociedad ha dejado de intentar comprender. Este hombre es el retrato de la mente humana, alejada de la presencia de Dios. El reflejo de las almas que han perdido el control de sí mismas. ¿Cuántas personas viven exactamente así hoy? Atrapado en pensamientos que te maltratan, en voces internas que te acusan, en recuerdos que te esclavizan. ¿Cuántos caminan como tumbas ambulantes, respirando pero muertos por dentro? El gadareno representa a aquellos que ya han perdido la esperanza, que ya han sido etiquetados como casos perdidos incluso por personas religiosas. Pero fue allí, en ese lugar olvidado, donde Jesús desembarcó. El encuentro fue inmediato. Los demonios reconocieron al Hijo de Dios, pero el hombre corrió hacia Jesús y se arrojó a sus pies. Esto es poderoso. Incluso bajo el dominio espiritual más intenso, había algo dentro de él que todavía reconocía: salvación. Y esto es lo que muchos necesitan entender. El espíritu humano, incluso en medio del caos mental y emocional, todavía es capaz de gritar, todavía es capaz de rendirse, todavía puedes encontrar a Jesús. Y entonces se soltó la voz de autoridad: sal de este hombre, espíritu inmundo. La batalla espiritual fue directa. No hubo espectáculo, no hubo espectáculo religioso. Jesús no usó fórmulas, usó autoridad espiritual pura. No solo liberó el cuerpo de ese hombre, le restauró la mente. El texto es claro. Poco después de la liberación,
La gente del pueblo encontró al hombre una vez poseído, sentado, vestido y en su sano juicio. Estas palabras no son solo poéticas, son proféticas. Estar en su sano juicio es más que parecer cuerdo, es recuperar tu mente. Se trata de recuperar el control sobre tus pensamientos, tus emociones, tu voluntad. Es volver a ser quien fuiste creado para ser. Es la curación del alma, es una liberación que va más allá de la carne, porque el verdadero milagro no fue solo la partida de los demonios, sino la reconstrucción de la identidad. La mente de ese hombre fue purificada por la presencia de Cristo. Y ahora piensa, ¿cuántas personas conoces que necesitan esta misma curación? ¿Cuántas veces has deseado que tu mente estuviera en paz? ¿Cuántas veces has orado y pedido a Dios que silencie los pensamientos que te atormentan? La buena noticia es que Jesús todavía aterriza en tierras gadarenas, todavía va hacia los olvidados, incluso entra en regiones espirituales donde nadie más tiene el valor de ir. Sin embargo, esta cura a menudo no es un toque mágico, viene como un encuentro transformador, un enfrentamiento entre la luz y la oscuridad dentro de ti, un momento en el que necesitas correr a los pies de Jesús, aunque todo dentro de ti grite lo contrario. Incluso si tu mente está confundida, incluso si tus emociones están en mal estado, porque el Espíritu todavía reconoce al Señor, y cuando Él llega, no hace ningún ajuste, lo hace todo nuevo. Hay una generación de cristianos que luchan silenciosamente contra el tormento mental, fieles creyentes que oran, ayunan, pero aún sufren de ansiedad, culpa, depresión y pensamientos intrusivos. ¿Y por qué no se habla de esto en los púlpitos? Porque admitir que necesitamos sanación mental es para muchos un signo de debilidad espiritual. Pero esto es mentira. Jesús no vino solo por los sanos. Él dijo, los sanos no necesitan médico, pero los enfermos sí. ¿Y qué hay más enfermo que un alma oprimida por pensamientos que roban la fe, que anulan la esperanza? La transformación que Jesús opera en la mente es profunda, completa y sobrenatural. Él no solo ofrece consejos, ofrece renacimiento. Y ese proceso comienza en el momento en que dejas de huir y decides rendirte. El gadareno corrió hacia Jesús a pesar de que estaba bajo control espiritual. Esto significa que no hay ninguna situación que pueda impedirte rendirte a la curación. No importa cuán oscura esté tu mente, la luz de Cristo es más fuerte. Y aquí es donde entra en juego la clave espiritual de este mensaje. La liberación de la mente comienza con la exposición a la presencia. Cuanto más te acercas a Jesús, más comienzan a desmoronarse las estructuras espirituales que te aprisionan. La verdad comienza a ocupar espacios antes dominados por la mentira. La paz comienza a llenar los huecos que deja la angustia. Y el nombre que antes estaba olvidado vuelve a ser recordado en los cielos. El gadareno, que era simplemente un loco entre los sepulcros, se convierte en un testimonio vivo. Jesús lo envía de regreso a su ciudad, y el texto dice que proclamó por todas partes lo que Jesús había hecho por él. ¿Puedes ver el poder de esto? Un hombre que era símbolo del tormento mental se convierte en predicador. Una persona rechazada se convierte en mensajero. Esto es restauración. Esto es puro evangelio. Es por eso que Jesús no solo está interesado en hacerte caminar. Él quiere hacerte pensar como un hijo de Dios nuevamente. Él quiere alinear tu mente con el cielo. Quiere quitar las voces del miedo, del pasado, de la culpa y reemplazarlas con promesas eternas, con identidad, con propósito. Esta es la verdadera curación de la mente herida. Un encuentro con Jesús que va más allá de las palabras, que rasga velos, que confronta demonios y que restaura la cordura espiritual. Tal vez estés escuchando esto ahora mismo y sientas que estás en el mismo lugar, rodeado de tumbas emocionales, aislado, luchando con pensamientos que nadie más conoce.
Pero la verdad es que Jesús ya viene a tu encuentro. Cruzó el mar solo para encontrar a ese hombre. Él cruza barreras espirituales para encontrarte a ti también. Si esto te conmovió de alguna manera, si esta historia tuvo sentido en tu alma, comenta ahora mismo: Jesús, renueva mi mente. O, quiero estar en mi sano juicio. Escribe esto como un acto profético, como una señal visible de tu fe. Y si conoces a alguien que esté sufriendo un tormento mental, envíale este video. Tal vez sea la única oportunidad que esa persona escuche que todavía hay esperanza. ¿Alguna vez has visto algo similar? Comenta abajo. Si este mensaje te llamó la atención, regístrate para recibir más revelaciones como esta. Que esta revelación te lleve a buscar la verdad, no en los hombres, sino en Dios mismo. Y cuando la mente comienza a despertar, cuando la presencia de Jesús ya ha tocado el alma, todavía hay un paso que muchos intentan evitar, pero que es absolutamente necesario: poner nombre a la herida. Porque sí, Jesús nos enseñó que no hay curación sin reconocimiento. No hay liberación sin verdad. No hay restauración sin que el dolor salga a la luz. El mismo Maestro declaró: y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. Juan 8:32. Pero ¿qué verdad es esta? No solo la verdad teológica, no solo la doctrina correcta, la verdad sobre ti, sobre tu historia, sobre tus heridas más antiguas, sobre los traumas que escondes incluso de ti mismo. Muchos buscan la curación espiritual como si fuera un alivio mágico, algo que Dios arroja desde el cielo y soluciona todo en un instante. Pero Jesús, en su divina sabiduría, nos muestra otro camino, un camino más profundo. Nos invita a afrontar nuestros dolores, a no camuflarlos con religiosidad, y eso comienza cuando tenemos el coraje de nombrar lo que hay dentro de nosotros. Nombra la culpa, nombra el abandono, nombra el pecado, nombra el abuso emocional, nombra el rechazo que nos formó. Tomemos el ejemplo de la mujer samaritana. Fue al pozo con un balde, pero salió con el alma llena. Y todo comenzó cuando Jesús reveló su historia. 5 maridos tuviste, y el que ahora tienes no es tu marido. Juan 4:18. No lo hizo para exponer, lo hizo para sanar, porque no se puede sanar lo que permanece escondido. Jesús le estaba mostrando que solo sería posible beber el agua viva si reconocía el vacío que estaba tratando de llenar con otras relaciones. ¿Cuántos viven hoy así, intentando curar el dolor interno con distracciones externas, tratando de protegerse con máscaras? ¿Cuántos tienen miedo de admitir que su alma está herida? Jesús no tiene miedo de la verdad. Él es la verdad. Y a medida que nos acercamos a Él, esa verdad comienza a iluminar nuestras heridas ocultas. Esto podría doler, esto puede resultar incómodo, pero es el comienzo de la liberación. Muchos están atrapados en prisiones emocionales porque nunca se detuvieron a preguntar: ¿de dónde viene este dolor que siento? ¿Por qué me siento abandonado? ¿Por qué me culpo tanto? ¿Por qué no puedo confiar en la gente? ¿Por qué, aunque creo en Dios, todavía me siento sucio por dentro? La mayoría de estos dolores no nacieron ahora. Estas son viejas heridas. Algunos provienen de la infancia, otros de palabras dichas por alguien a quien amamos, otros de experiencias traumáticas que nos enseñaron a ocultar, a negar, a olvidar. Pero ignorar no cura. El silencio no vence. Y es por eso que Jesús siempre confrontó la verdad, no con condenación, sino con revelación. Nos muestra que el infierno se alimenta de lo oculto, pero el cielo responde cuando el alma pide luz a gritos. ¿Recuerdas al ciego Bartimeo? Jesús sabía que era ciego, pero aún así preguntó: ¿qué quieres que haga por ti? ¿Por qué? Porque Jesús quería que él hablara, que reconoció su necesidad, que verbalizó su dolor, no para él, sino para ti mismo, porque poner nombre a la herida es el primer paso para superar el miedo que conlleva.
Dale, ahora detente y reflexiona. ¿Cuántas veces has intentado esconderte de tu propio dolor? ¿Cuántas veces te has puesto una armadura espiritual, asistido a servicios, leído la Biblia, orado fervientemente, pero todo esto sin enfrentar lo que había debajo de la alfombra de tu alma? ¿Cuántas veces has dicho que has perdonado, pero aún sangras por dentro? ¿Cuántas veces has dicho que lo has superado, pero evitas recordarlo? Jesús enseñó, con su vida y sus encuentros, que el camino hacia la curación pasa por la exposición. Tocó a los leprosos que todos evitaban. Se sentó con los pecadores que todos rechazaban. Salía con personas que habían sido etiquetadas como impuras, rotas y perdidas. Pero ¿qué hizo con cada uno de ellos? Les hizo mirarse a sí mismos con la verdad. La mujer adúltera escuchó de él: «Ve y no peques más». Pero antes de eso, escuchó: «Yo tampoco te condeno». Mira la balanza: amor y verdad, compasión y confrontación, misericordia y dirección. En el reino de Dios, la sanidad y la verdad van juntas. El diablo actúa disfrazado, con ilusión, con negación. Quiere que usted piense que ya está curado, cuando en realidad todavía está sangrando internamente. Quiere que pienses que ser fuerte es nunca llorar, nunca sentir, nunca admitir. Pero Jesús mostró algo más. El Salvador del mundo lloró. Lloró por Jerusalén, lloró por Lázaro, lloró por mí y por ti, porque el sentimiento no es debilidad, esconderse es. Esta es la razón por la que muchos viven bajo cautiverio emocional, incluso dentro de la iglesia. Porque hay heridas que han sido espiritualizadas, pero no han sido curadas. Hay dolores que fueron cubiertos en versos, pero que nunca fueron entregados al Cristo vivo. Pero ahora es el momento. Ahora es el momento de dejar de huir y empezar a nombrar. Di: Señor, este es mi dolor, esta es mi culpa, esta es la herida que llevo años cargando. Porque cuando lo reconoces, te rindes. Y cuando te rindes, comienza a sanar. Por eso Jesús no trató con las multitudes como lo hace la religión. Trató con personas, con historias. Cada uno de sus toques era personal. Cada palabra tenía la dirección correcta. Y hoy, en este momento, puedes estar escuchando este mensaje pensando: ¿pero esto es para mí? Y yo te digo: sí lo es. Porque el Espíritu Santo está trayendo a tu memoria lo que necesita ser nombrado. Está tocando áreas que pensabas que ya estaban muertas, pero que en realidad estaban esperando a ser vistas de verdad. No tengas miedo de la verdad. La verdad es el portal a la curación. La mentira esclaviza, la omisión asfixia, pero la verdad te hace libre. Y esa verdad tiene un nombre: Jesús. Él es el único que puede mirar tu herida más profunda y decir: lo entiendo, estuve allí, lo vi todo, y sin embargo, te amo. Él no te pide que seas perfecto, te pide que seas sincero, porque es con los verdaderos que Él realiza las obras más profundas. Si sientes que esta palabra le habló directamente a tu alma, si sabes que hay cosas dentro de ti que necesitan ser nombradas, comenta a continuación: Señor, revela la verdad en mí. O escribe: estoy listo para nombrar mi dolor. Esto no es solo un comentario, es un paso espiritual, una señal de que la curación ya ha comenzado. ¿Alguna vez has visto algo similar? Comenta abajo. Si este mensaje te llamó la atención, regístrate para recibir más revelaciones como esta. Que esta revelación te lleve a buscar la verdad, no en los hombres, sino en Dios mismo. Y cuando finalmente se reconoce el dolor, cuando se nombran las heridas y se sacan a la luz los traumas ocultos, surge un nuevo desafío espiritual, quizás el más difícil de todos: el perdón. Porque no basta con ver la raíz del dolor, es necesario arrancarlo. Y Jesús, en su divina sabiduría y perfecta sensibilidad, nos enseña que el perdón no es una opción para quienes quieren ser curados, es una necesidad.
No presenta el perdón como un hermoso gesto religioso, sino como un poderoso antídoto contra las enfermedades del alma. Y quizás aquí es exactamente donde muchos se quedan estancados, porque perdonar requiere mucho más que palabras. Exige confrontación, exige dimisión, requiere coraje espiritual. ¿Recuerdas la pregunta de Peter? Señor, ¿cuántas veces debo perdonar a mi hermano? ¿Hasta 7 veces? Y la respuesta de Jesús fue como un rayo que atraviesa las estructuras humanas de justicia propia. No te digo eso hasta 7 veces, sino hasta 70 veces 7. Mateo 18, 21, 22. Esto no es matemática, esto es espiritualidad profunda. Jesús estaba enseñando que el verdadero perdón no cuenta. Brota de un corazón que ha comprendido la magnitud de la misericordia recibida. Pero aquí está el punto más importante que a menudo no se enseña en los púlpitos. El perdón no se trata solo de liberar a los demás, se trata de liberarte a ti mismo, porque el dolor, el rencor son prisiones invisibles. Son cadenas que no arrestan al delincuente, sino que aprisionan a la víctima dentro de sí mismas. Cuando no perdonas, sigues reviviendo el dolor. El agresor te lastimó una vez, pero el dolor te duele 1000 veces más. Y es por eso que Jesús toca esta tecla con tanta fuerza. Perdonar es romper el ciclo espiritual de la esclavitud emocional. Muchos cristianos cargan con un peso insoportable, no por falta de fe, sino por un exceso de resentimiento. Los sentimientos no resueltos se convierten en fortalezas mentales. Y el problema es que esas fortalezas muchas veces se disfrazan de razón, de justicia e incluso de espiritualidad. Perdono, pero no olvido. Lo dejaré pasar, pero no quiero más Frases contacto. como Estas, aparentemente inofensivas, son en realidad muros que mantienen el alma en un constante estado de tensión. El cuerpo puede estar en adoración, pero la mente está en la prisión de la amargura. ¿Y cómo podemos fluir en la presencia de Dios con un corazón contaminado por dolores no resueltos? Jesús sabía esto, y es por eso que enseñó con tanta firmeza sobre el perdón. Sabía que el resentimiento causa enfermedad, enfermedades espirituales, emocionales e incluso físicas. Hay estudios que demuestran que el dolor de corazón crónico afecta el sueño, la memoria y el sistema inmunológico. Pero antes de que la ciencia descubriera esto, el Espíritu Santo ya había revelado que en el corazón herido necesita liberarse para poder recibir. Y lo que necesita ser liberado es exactamente lo que más duele: el recuerdo de la injusticia, la traición, el abandono. Volvamos al contexto de Mateo 18. Jesús cuenta una parábola justo después de la respuesta de Pedro, la del siervo despiadado, un hombre al que le perdonaron una deuda impagable, pero que al salir cargó violentamente la pequeña deuda de otro. Este es el retrato de muchos que viven en la gracia, pero se niegan a extender esa gracia a los demás. Jesús termina la parábola con una advertencia aterradora. Así se hará con vosotros, también mi Padre Celestial, si no perdonáis de corazón cada uno a su hermano sus ofensas. No es superficial, es de corazón. Y aquí está la clave. El perdón no es automático, sino intencional. Comienza con una decisión espiritual que poco a poco libera la mente, limpia el alma, trae paz. La falta de perdón es como un veneno que una persona toma con la esperanza de que la otra muera. Es como un grillete que impide que el alma vuele. ¿Cuántas personas conoces que están atrapadas en acontecimientos del pasado? ¿Quiénes viven hoy a la sombra de las palabras dichas hace 10, 20, 30 años? ¿Cuántas veces has regresado mentalmente a un momento de dolor, sintiendo todo de nuevo como si acabara de suceder? Jesús está diciendo hoy: perdona, no porque el otro lo merezca, sino porque necesitas liberarte, porque tu mente no fue creada para cargar tantos pesos.
porque el Espíritu Santo no puede fluir plenamente en un corazón dividido entre el amor de Dios y el odio a los demás. Perdonar no es olvidar. Perdonar es recordar sin dolor, es quitar el veneno de la memoria, es mirar la herida y darse cuenta de que ya no duele, porque ha sido tocada por la gracia. Y si eso parece imposible, acordaos del mismo Jesús en la cruz. Él, el justo, el puro, el santo, herido, escupido, humillado, traicionado, predicado, y sin embargo miró a los que lo mataron y dijo: Padre, perdónalos, porque no saben lo que hacen. Este es el nivel más alto de madurez espiritual. Perdonar a quienes ni siquiera han pedido perdón. Y si Jesús hizo esto por ti y por mí, ¿cómo podemos negarnos a hacer lo mismo por los demás? Ahora podrías estar pensando, pero ¿y si la persona me lastimó a propósito? ¿Y si nunca se arrepintió? La respuesta sigue siendo la misma. El perdón se trata de ti, no de la otra persona. Es entre usted y Dios. Es una decisión que libera tu mente para la curación, tu alma para la restauración, tu corazón para la ligereza. Y un alma ligera escucha más la voz de Dios. Una mente ligera piensa con mayor claridad. Un corazón ligero ama más profundamente. No es fácil, lo sé, Jesús lo sabe, pero también sabe que el dolor te impide crecer, te atrapa en el pasado, distorsiona tu visión del presente y bloquea tus promesas futuras. Hay personas que no avanzan en su vida espiritual porque llevan consigo personas que hace mucho tiempo debieron ser entregadas al pie de la cruz. Y hoy el Espíritu Santo está diciendo: suéltate, liberar, no porque sea justo, sino porque es necesario. Perdonar es un acto de guerra contra el infierno, porque el diablo quiere que te aferres a la ofensa, que te alimentes del dolor, que guardes el dolor como si fuera un tesoro. Pero Jesús te invita hoy a entregar esto, porque solo con las manos vacías es posible recibir lo nuevo de Dios. Solo con un corazón limpio es posible experimentar la verdadera paz. La curación emocional comienza cuando eliges dejar de lado el dolor y aceptar el perdón. Y si hoy, al escuchar estas palabras, te vinieron a la mente rostros, nombres, situaciones, no los ignores, no te endurezcas, no lo pospongas. El Espíritu está tocando áreas profundas. Es revelador que para que la mente esté verdaderamente curada, es necesario liberar el perdón. Tal vez necesites perdonar a alguien. Quizás necesites perdonarte a ti mismo. Tal vez, en algún nivel, incluso necesites liberar a Dios. No porque Él haya hecho mal, sino porque tu alma te culpó por cosas que no entendías. Y ahora es tu turno. Comenta a continuación si esto te habló. Escribe: elijo perdonar. O, Señor, enséñame a perdonar de verdad. Este es un acto profético al mundo espiritual, que ya no serás esclavo del dolor. Eres tú haciendo espacio para que llegue la curación. ¿Alguna vez has visto algo similar? Comenta abajo. Si este mensaje te llamó la atención, regístrate para recibir más revelaciones como esta. Que esta revelación te lleve a buscar la verdad, no en los hombres, sino en Dios mismo. Y cuando el corazón ya pasó por el enfrentamiento de la verdad, cuando las heridas comienzan a nombrarse y comienza el perdón, aunque sea difícil, hay un recurso sagrado que nos sostiene, nos regenera y nos cura a diario: la oración. Y aquí no hablo de repetir palabras por costumbre. No me refiero a oraciones decoradas, vacías, hechas solo por obligación. Estoy hablando de un encuentro real entre el alma herida y el Dios que sana. Me refiero a la oración como medicina espiritual, como terapia del alma, como sanación profunda de la mente y el espíritu. ¿Alguna vez te has detenido a pensar que el mismo Jesús, en su hora más oscura, recurrió a la oración? Sí, Él, el Hijo de Dios, perfecto, puro, sin pecado, oró en agonía en el huerto de Getsemaní. En Lucas 22:44 está escrito: y estando en agonía, oraba más intensamente, y su sudor se volvió como gotas de sangre que caían al suelo.
¿Te imaginas esto? El nivel de angustia era tan profundo, tan denso, tan real, que el cuerpo de Jesús respondió con un síntoma muy raro, conocido hoy en medicina como hematidr, ose, sudar sangre en momentos extremos de estrés. Ahora piensa conmigo, si incluso Jesús, en su perfección, necesitaba orar para soportar el dolor emocional, ¿qué nos hace creer que podemos lidiar con nuestras propias heridas solo con fuerza de voluntad? La oración de Jesús en Getsemaní no fue una actuación religiosa, fue un grito conmovedor, fue un momento de entrega, de desahogo, de alineación espiritual. Oró como alguien que sangra por dentro. Y eso es precisamente lo que muchos de nosotros necesitamos aprender. Orar desde el dolor, no solo desde la rutina. Desafortunadamente, a muchos se les ha enseñado que la oración es un deber, una regla, algo que se debe hacer por miedo o presión. Pero Jesús nos muestra algo diferente. Muestra que la oración es un refugio espiritual, un lugar seguro donde el alma se desnuda ante Dios, donde la mente encuentra paz, donde el espíritu se fortalece para continuar. En Getsemaní, Jesús no recibió aplausos, no fue visto por la multitud, estaba solo. Pero fue allí, en ese jardín oscuro, donde venció el miedo, la angustia y el peso de la misión. Fue allí donde encontró la fuerza para llevar la cruz. Ahí es donde comenzó la victoria, no en el Calvario, sino en la oración. Y es por eso que necesitamos rescatar la oración como un acto terapéutico espiritual. Porque no hay curación sin hablar con el Creador. No hay restauración sin exponer el alma ante aquel que nos formó. La oración no es un discurso, es una inmersión profunda, donde no usamos máscaras, donde no hay ensayo. Es donde decimos, Dios, no puedo soportarlo más. Padre, necesito tu presencia. Espíritu Santo, ayúdame a soportar esto. La oración, cuando se hace con sinceridad, es como una cirugía para el alma. Corta lo podrido, limpia lo inflamado, cose lo roto, regenera lo perdido. ¿Cuántas veces has llorado en silencio pero no orado? ¿Cuántas veces has intentado solucionar solo lo que solo Dios puede sanar? ¿Cuántas veces te has sentido asfixiado, aplastado, sin saber por dónde empezar y has ignorado la oración pensando que no ayudaría? Pero os digo con autoridad espiritual, la oración es el lugar donde el alma encuentra la eternidad. Es el único lugar donde el espíritu humano habla directamente con el Dios vivo, sin intermediarios, sin juicios, sin máscaras. Y aquí hay una verdad dura pero liberadora. Hay dolores que no desaparecen con el tiempo, solo desaparecen con la oración. El tiempo puede adormecer, pero no cura. El silencio puede ocultar, pero no resuelve. La distracción puede sofocar, pero no transforma. Solo la oración tiene el poder de entrar en las dimensiones espirituales de la mente y arrancar de raíz las semillas del miedo, el trauma y el rechazo, porque cuando oras, el cielo se mueve. Los ángeles se elevan. La oscuridad retrocede, el infierno se calla, el ambiente cambia y el alma encuentra descanso. No es de extrañar que Jesús orara constantemente, antes de los milagros, después de las multitudes, durante las primeras horas de la mañana, antes de la cruz. Sabía que sin oración, incluso la misión más divina se volvería insoportable. Nos dejó un ejemplo, un mapa, un camino. Y ahora la pregunta es, ¿has estado usando este recurso sagrado? ¿O has estado tratando de lidiar con tu dolor solo con pensamientos positivos y frases clave? La oración cura lo que la psicología no puede alcanzar, cura lo que las medicinas no pueden tocar, cura lo que los amigos no entienden, cura incluso lo que no puedes explicar. Hay dolores que no tienen nombre, pero Dios los conoce. Y en la oración, el Espíritu Santo intercede por nosotros con gemidos inefables, como dice Romanos 8:26. En otras palabras, cuando no sabes qué decir, Él ora por ti.
Él traduce tus lágrimas, Él entiende tu silencio, Él interpreta su gemido. Ahora imagina el poder de eso, saber que puedes cerrar los ojos, abrir tu corazón y entrar a un lugar donde Dios escucha cada pensamiento, cada sentimiento, cada grito, sin interrupción, sin juicio, sin barreras. Este es el lugar de la curación diaria. Este es el lugar que debe ser tu refugio, tu hábito, tu disciplina espiritual. Porque orar no es solo hablar con Dios, es permitir que Él te hable a ti. Es hacer espacio en la mente herida para que la voz de Dios reemplace las voces del pasado, del miedo y de la culpa. Muchas personas están emocionalmente agotadas porque están espiritualmente en silencio. Viven todo el día alimentando su mente con redes sociales, preocupaciones, actividades, pero se olvidan de reservar 5, 10, 15 minutos para orar de verdad. Y entonces el alma se enferma, la fe se debilita, la mente se contamina y poco a poco va llegando el desánimo, no porque haya faltado fe, sino porque faltaba la verdadera comunión. Por eso quiero animarte a haz de la oración tu cura diaria. No esperes a que el caos busque presencia. No trates la oración como un último recurso. Conviértelo en tu primera medicina, tu lugar secreto, tu encuentro con el cielo, y te darás cuenta de que incluso en medio del dolor hay paz. Incluso en medio de la angustia hay consuelo. Incluso en medio del llanto hay renovación. Si esto está tocando tu espíritu en este momento, comenta abajo: Señor, enséñame a orar con verdad. O escribe: la oración es mi cura diaria. Deja esto registrado como señal de compromiso, como un paso de fe. Tal vez hoy necesites tomarte un tiempo, callarte ante Dios y simplemente decir: Padre, estoy aquí, háblame. Y Él responderá. Él siempre responde. ¿Alguna vez has visto algo similar? Comenta abajo. Si este mensaje te llamó la atención, regístrate para recibir más revelaciones como esta. Que esta revelación te lleve a buscar la verdad, no en los hombres, sino en Dios mismo. Y después de que el alma comienza a abrirse, después de que la oración se convierte en una cura diaria, todavía hay algo que muchos ignoran, pero que es absolutamente vital para mantener la curación emocional y espiritual. El caminar continuo con Jesús, porque la curación del alma no es solo un evento, es un proceso, un camino, una relación que hay que cultivar cada día. Jesús no vino simplemente a tocar una vez y luego se fue. Vino a caminar al lado, para hacer una dirección, ser una presencia constante. Y uno de los episodios más bellos y profundos que lo ilustran está en Lucas 24, 13-35, en el camino a Emaús. 2 discípulos, llenos de dolor, confusión y desilusión, caminaron tristes después de la crucifixión de Jesús. No entendieron lo que había sucedido. Estaban espiritualmente desorientados. Habían visto milagros, oído promesas, creído con fe, pero ahora todo parecía haber terminado. Salían de Jerusalén, del lugar de la promesa, con el corazón herido por la frustración. ¿Con qué frecuencia te pasa esto a ti también? ¿Cuántas veces te has alejado de la presencia porque algo no salió como esperabas? ¿Cuántas veces el dolor te ha alejado del altar? ¿Cuántas veces el trauma te ha hecho caminar en círculos como quien camina sin rumbo? Esos discípulos representan a todos los que alguna vez han sido heridos por promesas aparentemente incumplidas. Representan a aquellos que están en el camino hacia la confusión, que todavía creen pero no comprenden. Pero lo más hermoso es que Jesús se acerca incluso cuando no lo reconoces. El texto dice que Él se unió a ellos en el camino, pero ellos no se dieron cuenta de quién era. Esto revela algo espiritual. Jesús está muchas veces a tu lado, pero el dolor te impide verlo. Una mente confusa, un corazón herido, unos ojos deslumbrados por la angustia. Todo esto puede impedirte darte cuenta de que la curación ya camina contigo. ¿Y qué hace Jesús? Él comienza a hablar.
no reprende, no acusa, no se impone. Él escucha, Él pregunta, ¿de qué estás hablando en el camino? Esta pregunta no es para obtener información, es abrir tu corazón. Jesús siempre crea espacio para que el alma hable, permite expresar el dolor. Y ellos responden con tristeza, esperábamos. Mire esa frase, lleva consigo un mundo de frustración. Esperábamos que fuera Él quien redimiera a Israel. ¿Cuántos están así hoy, viviendo lo que esperaban y frustrándose? ¿Cuántos oraron, creyeron, ayunaron, profetizaron, pero no sucedió como pensaban? Jesús escucha todo y luego comienza a revelar la verdad. Camina, explica las Escrituras, muestra el plan de Dios, pero aún así no lo reconocen. Solo cuando Él parte el pan se abren tus ojos. Entonces se dan cuenta, fue Jesús todo el tiempo, pero Él desaparece en ese momento. ¿Por qué? Porque el milagro no fue verlo con nuestros ojos, fue reconocerlo con nuestro corazón. Y cuando esto sucede, dicen, ¿no ardía nuestro corazón dentro de nosotros cuando nos hablaba en el camino? Esta frase es demasiado poderosa. Revela el efecto de la presencia continua de Cristo. El corazón vuelve a arder. Se reaviva el fuego de la fe. La mente se abre. El alma empieza a comprender que no todo está perdido, que hay un plan más grande, que incluso en el silencio Él está presente, que incluso en el dolor Él está explicando el propósito. Y todo esto sucede mientras caminamos con Él. La curación del alma es así. Sucede en los detalles, en los pasos, en conversaciones, a tiempo. No es solo un servicio fuerte o una oración impactante. Es el caminar diario con Jesús el que reconstruye, restaura, aclara. Es en este viaje que el Espíritu Santo toca áreas que ni siquiera sabías que estaban enfermas. Revela mentiras que has creído desde la infancia. Cambias pesas por ligereza, miedo por la confianza, trauma por propósito. Pero para lograrlo es necesario seguir caminando. No pares, no vuelvas atrás, no aceptes el estancamiento espiritual. El camino hacia la curación se hace con pasos, uno al día, a veces pequeños, a veces lentos, pero siempre en su dirección. Lee la palabra. Ora sinceramente. Habla con Jesús como quien habla con un amigo. Él está ahí. Siempre lo ha sido. No desaparece en las tormentas, simplemente cambia de forma. A veces habla en voz alta, otras veces susurra, pero Él nunca se aleja. Y aquí hay una clave espiritual. Aquellos que continúan caminando con Jesús, incluso sin entenderlo completamente, son los que tendrán la mente abierta. La confusión de Emaús se convirtió en una revelación, porque aquellos discípulos no se detuvieron, siguieron caminando. Y Jesús se reveló en medio del camino. De la misma manera, Él se revela a vosotros día a día. Y con cada revelación, una parte de tu mente se sana. Una parte de tu corazón es restaurada. Una parte de tu historia tiene sentido. Quizás aún no tengas todas las respuestas. Quizás aún quedan dolores que no sabes cómo resolver, pero sigue caminando con Jesús, habla con Él, escuche de Él, deja que Él te guíe, porque la curación continua solo ocurre cuando hay una relación continua. Jesús no es un acontecimiento, es una compañía. Él es quien está a tu lado, incluso cuando ni siquiera te das cuenta. Y es precisamente en este viaje que tu mente comienza a alinearse con el cielo, que tu alma vuelva a vivir. Ahora, detente un momento y reflexiona. ¿En qué punto del camino estás? ¿Estás huyendo del dolor como los discípulos de Emaús? ¿Estás tratando de entender lo que no pasó? ¿Estás frustrado con Dios porque esperabas algo más? Si es así, respira profundamente. Jesús camina contigo, aunque aún no lo hayas reconocido, y pronto, muy pronto, tus ojos se abrirán, tu corazón volverá a arder, tu fe renacerá. Y si esta palabra te está tocando en este momento, si sientes que resuena contigo, comenta abajo, quiero caminar con Jesús todos los días, o abre mis ojos, Señor, en el camino.
Escribe como un acto de fe, como un paso espiritual, como un grito sincero de tu alma. ¿Habías visto alguna vez algo similar? Comenta abajo. Si este mensaje te habló, suscríbete para recibir más revelaciones como esta. Que esta revelación os lleve a buscar la verdad, no en los hombres, sino en Dios mismo. Y cuando el corazón ha aprendido a perdonar, cuando la oración se ha convertido en una cura diaria, y caminar con Jesús se ha convertido en un hábito y no solo en un refugio, ha llegado el momento más transformador de todo el camino, la renovación de la mente. Porque el plan de Jesús nunca fue solo reparar emociones rotas o aliviar el dolor momentáneo. Su deseo es crear una nueva conciencia espiritual, una nueva forma de ver la vida, el mundo, los demás y uno mismo, una nueva mente en Cristo. Romanos 12:2 revela uno de los secretos más profundos de toda la Biblia. Pablo escribe: «Y no os conforméis a este siglo, sino transformaos mediante la renovación de vuestra mente, para que comprobéis cuál sea la buena, agradable y perfecta voluntad de Dios». Note que Él no dice simplemente que tengamos fe, que creamos u obedezcamos. Habla de transformación de la mente. Esto nos muestra que el verdadero evangelio es mucho más que un cambio de comportamiento. Es, sobre todo, un cambio de percepción, de mentalidad, de comprensión. Y aquí es donde mucha gente se pierde, porque quieren que Jesús resuelva sus sentimientos, alivie su trauma, traiga paz a sus emociones, pero continúan pensando como antes. Continúan alimentando sus mentes con mentiras, con creencias tóxicas, con visiones distorsionadas de sí mismos, con interpretaciones erróneas sobre Dios y la vida, y no se dan cuenta de que la mente que no se renueva se convierte en un campo fértil para que regresen los mismos dolores que una vez fueron curados. El mundo ofrece todo tipo de curas, filosofías, autoayuda, técnicas de relajación, medicinas, consejos, pero todo esto trata los síntomas. Solo el Espíritu Santo puede transformar la raíz, y esta transformación ocurre cuando la mente se somete a la verdad del Evangelio, no a una religión, sino a la mente de Cristo. Una mente sanada es una mente que piensa según el cielo, no según el sistema de este mundo. Es una mente que ve las pruebas como procesos, los rechazos como redirecciones, los desiertos como preparación. La nueva mente en Cristo no es una mente sin dolor, sino una mente que sabe qué hacer con el dolor, que entiende el propósito del sufrimiento, que no se deja engañar por pensamientos destructivos, que discierne las trampas del enemigo. Es una mente que confía, incluso sin ver, que espera, aún sin entender, quien cree, incluso en silencio. Una mente así no se conquista con un toque mágico, sino con una exposición constante a la presencia de Dios y la verdad de la palabra. Jesús nunca prometió simplemente sanar las emociones, prometió darnos entendimiento. En Lucas 24:45 está escrito que entonces les abrió el entendimiento para entender las Escrituras. Esto es más que un milagro físico. Es el renacimiento de la conciencia. Es como si la vieja mente se disolviera y fuera reemplazada por una visión completamente nueva de la realidad espiritual. Y esta es la culminación de la curación que ofrece Jesús. No solo limpia la herida, crea una nueva estructura interna para que el dolor no vuelva a apoderarse de ella. Hay personas que han pasado por poderosas liberaciones, intensas experiencias espirituales, pero han regresado al mismo lugar de dolor porque no han renovado su mente. Continuaron alimentando pensamientos tóxicos, permanecieron en ambientes que los enferman, continuaron escuchando voces que contradicen la palabra, y el resultado es siempre el mismo: recaída emocional. Por eso Pablo fue tan enfático: transfórmate. La transformación es continua, es diario. Es un proceso espiritual, mental y emocional que depende de la entrega y la obediencia.
Es necesario comprender que la renovación de la mente es el escudo que protege el alma restaurada. Es lo que impide que el enemigo te vuelva a engañar. Ella es quien te mantiene firme cuando el mundo te presiona. Es lo que te impide ceder ante viejos traumas. Renovar tu mente es, literalmente, cambiar tu vida, porque todo lo que experimentas comienza con tu forma de pensar. Si piensas basado en la verdad del reino, vives como ciudadano del reino. Pero si continúas pensando en base al miedo, la escasez y el rechazo, vivirás como alguien dominado por la oscuridad, incluso asistiendo a iglesias, orando y ayunando. Por eso, el Espíritu Santo quiere llevarte a un nuevo nivel. No solo curación, sino reprogramación espiritual, de sustitución total de patrones mentales poco saludables por principios eternos. Deshacer las creencias impuestas por el dolor, el pecado, la cultura, la religión, e implantar las verdades puras que provienen del corazón de Dios. Este es el Evangelio. Esto es transformación. Esta es la verdadera libertad. Una mente sanada piensa diferente, habla diferente, reacciona de manera diferente. No se deja manipular por opiniones humanas, por críticas, por amenazas. Ella se mueve por fe, por discernimiento, por propósito. La nueva mente en Cristo es la señal más grande de que la curación ha sido profunda. Y puedes experimentar esto. Puedes tener tu mente lavada por la palabra, iluminada por la verdad, protegida por la fe. Esto es a lo que Jesús te llama. No solo para brindarle alivio, sino para brindarle una nueva forma de vida. Si este mensaje te confronta, si sientes que el Espíritu Santo te está llevando a este lugar de transformación, escribe aquí en los comentarios: Señor, renueva mi mente, o declara con fe: quiero la mente de Cristo. Mantenga esto registrado. Da ese paso. Asume este nuevo ciclo. ¿Habías visto alguna vez algo similar? Comenta abajo. Si este mensaje te habló, suscríbete para recibir más revelaciones como esta. Que esta revelación nos lleve a buscar la verdad, no en los hombres, sino en Dios mismo.